Queremos darte gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de poder estar aquí reunidos en tu nombre. Y quiero pedirte de manera especial en esta mañana que uses tu palabra para revelarnos aquellas cosas, aquellas personas que ocupan tu lugar en nuestras vidas. Señor, la idolatría es algo tan sutil que a veces no nos damos cuenta o no nos queremos dar cuenta que hemos creado falsos dioses en nuestros corazones, que pensamos que eres tú, pero no eres tú. Y queremos pedirte que nos hagas libres de esos falsos dioses. Usa tu palabra, Señor, para hablarnos al corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a continuar con nuestro verso a verso en el libro de los Jueces, hermanos. Espero que estén leyendo Jueces. A ver, quiero hacer como una breve prueba, y es una prueba de honestidad. ¿Cuántos han estado leyendo por lo menos los 3 primeros capítulos de Jueces? Bueno, algunos. Ahora, déjame decirte una cosa de mi época de universidad. El conocimiento no pasa por ósmosis, ¿eh? O sea, no te pones el libro de química orgánica o de ecuaciones diferenciales en la almohada, pones la cabeza y al otro día eres un genio. Tiene que ver con estudiar, con aprender, con asimilar, con comprender, y luego eso se hace parte de tu vida. Algo similar es con la palabra. La palabra de Dios no va a tocar tu corazón, no va a cambiar tu vida si no está morando en tu corazón. Pablo dijo: la palabra de Cristo more en abundancia. ¿En quiénes? En nuestros corazones. Así que quiero animarte a que quites esa pereza chafa espiritual y leas la Biblia. Lo necesitas, neta. La fe viene por el oír por la palabra de Dios. Y muchas veces decimos: Señor, aumenta mi fe. Señor, siento que mi fe está flaqueando. Siento que necesito crecer en la fe, pero no estamos yendo a un recurso de gracia que nos dejó el Señor, que es su palabra. Juan Calvino dijo lo siguiente: el corazón humano es una perpetua fábrica de ídolos. Cuando un cristiano piensa en idolatría, generalmente nos viene a la mente diversas expresiones religiosas que los seres humanos hemos elaborado a través de la historia. Ahora, esas expresiones religiosas revelan la profunda necesidad que tienen las personas de poner su confianza en algo tangible, en algo que ven, que pueden palpar, que pueden sentir. Por ejemplo, seguramente reconoces varios de estas figuras de piedra. Te las voy a platicar. Mira, tengo ahí 2 de la cultura azteca. La primera es Chicomecuatl, es la diosa del maíz, es esta que está aquí al lado derecho de ustedes. También tenemos en la parte superior izquierda, ¿alguien reconoce esa figura? ¿Quién es? Quetzalcóatl o Cuculcán, en la cultura de las mayas, la serpiente emplumada. Dios de la lluvia, Dios de la sabiduría, Dios de la luz, el Dios de la vida para las culturas mesoamericanas de esta región. También quizá otra, también muy conocida para nosotros que estudiamos la Biblia, tú que eres creyente, has leído Efesios. ¿Te acuerdas en el libro de Hechos cuando habla la Biblia de que el pueblo estaba enardecido porque tenían un gran templo, el templo de Diana o de Artemisa de los Efesios? Es la que está al centro. Es una figura de mármol con muchos pechos femeninos hablando de la fertilidad. Y esa es otra diosa de los griegos con la que estamos de alguna manera familiarizados al estudiar la Biblia. Y luego, del lado izquierdo, está una de las que hemos estado leyendo en el libro de los Jueces. Es Astarot. Ella es diosa de la fertilidad de los cananeos, la que está ahí del lado izquierdo de ustedes.
Y del que está del lado derecho en la parte superior es Baal. ¿Sabes qué significa la palabra Baal? Amo y Señor. Es equivalente al hebreo de Adón. Adoni, mi Señor. Ahora, cuando nosotros pensamos a veces en idolatría, tendemos a ir a estos ídolos que culturas y otras personas han venerado, han adorado en otro tiempo. Ahora, en nuestra cultura posmoderna de la posverdad, estas expresiones religiosas las miramos en la cultura como uno de los múltiples caminos para poder conocer y llegar a Dios. No se le mira como algo malo. Ese es tu Dios, yo tengo mi Dios, cada quien puede creer en lo que quiera. Ahora, te voy a decir una cosa, cada quien es libre. Dios así nos creó. Él, cuando puso a nuestros primeros padres en el huerto del Edén, les dio libre albedrío. Y ellos tenían en ese momento la capacidad de decidir si hacían o no hacían lo que Dios había pedido. Y entonces, esa misma libertad, aunque la Biblia nos revela que ya no somos libres porque somos esclavos del pecado, e irremediablemente vamos hacia donde el pecado nos dirige, pero las personas pueden ejercer ese libre albedrío limitado, vamos a llamarle así, para decidir si creen o no creen en Dios o en cuál Dios deciden creer. En eso, digamos, la posmodernidad tiene razón. Sin embargo, el Dios revelado en la Biblia nos dice que la idolatría es uno de los pecados que más daña al ser humano y su relación con Él. El Dios único, vivo y verdadero. En el libro de los jueces, hermanos, el editor nos va a narrar a través del libro varios episodios durante esta época donde el pueblo de Israel constantemente era seducido y atrapado por la cultura religiosa de Canaán, olvidando a Dios y padeciendo las consecuencias. Abre tu Biblia en Jueces capítulo 3. Jueces capítulo 3. Y la semana pasada quería avanzar del 1 al 11, pero no lo logré, usted se dio cuenta. Así que hoy, la prédica de hoy se titula Ídolos en el corazón. Y vamos a abarcar de Jueces 3 del 5 al 11. Y ya tienen todos Jueces capítulo 3, Reina Valera 60. Dice la escritura lo siguiente. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos, jebuseos y los más feos. No es cierto, ¿verdad? Y tomaron de sus hijas por mujeres. Fíjate bien lo que dice el versículo 6. Y tomaron de sus hijas por mujeres y dieron a sus hijas y a los hijos de ellos y sirvieron a sus dioses. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová y olvidaron a Jehová su Dios y sirvieron ¿a quién? A los Baales y a las imágenes de acera. Vamos a recapitular. Comienza la conquista de Canaán con Josué. Con Josué logran espectaculares victorias militares, comienzan a poseer la tierra. Al principio obedecen cabalmente lo que Dios les ha dicho, que acaben con los cananeos, que Él los entrega en su mano, que tienen que expulsarlos de la tierra. Pero el editor de Jueces nos va revelando poco a poco que el pueblo de Israel encontró una conveniencia económica, encontró una dificultad para expulsar a algunos de los cananeos y decidió que entonces no los iba a expulsar, una obediencia parcial al mandato del Señor, y comenzaron a vivir entre ellos y pedían derecho de piso, les decía, ¿no? Un impuesto, y era un beneficio económico que tenía el pueblo de Israel. Pero estaban desobedeciendo lo que Dios les había dado claramente. No se mezclarán, no vivirán con ellos. Y mira, el primer pecado, hay dos pecados que el autor de Jueces nos está diciendo aquí.
Y el primero de los pecados, y espero que nadie salga ofendido, solo estoy enseñando la palabra, son los matrimonios con no creyentes. La ley de Moisés les advertía y les ordenaba a los israelitas que no se dieran en matrimonio con los cananeos. Abre tu Biblia, por favor, Deuteronomio capítulo 7, versículo 3 y 4. Ese, para los que están viendo en internet la prédica, va a aparecer en pantalla el versículo. Recuerden que en la serie de Jueces no lo voy a estar poniendo en pantalla para que tú vayas ahí en tu Biblia buscando y leyendo Jueces. Pero los otros textos sí van a aparecer en pantalla. Deuteronomio capítulo 7, versículo 3 y 4. Mira lo que dice en Nueva Traducción Viviente. No te unas en matrimonio con su gente. No permitas que tus hijas ni tus hijos se casen con los hijos o las hijas de esas naciones, porque ellos harán que tus hijos y tus hijas se aparten de mí para rendir culto a otros dioses. Entonces el enojo del Señor arderá contra ti y pronto te destruirá. Vamos a hacer aquí una pausa. Hermanos, a través de la Escritura ha sido consistente el principio bíblico que el creyente no debe unirse en yugo desigual. Y nadie dijo amén, ¿verdad? Y hay varias razones, algunas lógicas, pero en primer lugar es un mandato del Señor. El Señor sabe lo opuesto que es la mente y el corazón del creyente, que tiene el Espíritu Santo, que tiene la mente de Cristo, que ha sido renovado, está siendo renovado en su corazón, y el corazón y la mente de un no creyente. Mira, no se trata de un asunto de valor. Yo no quiero que me vayas a malentender. No se trata que el creyente es superior moralmente o es una persona superior a los no creyentes. No cometamos ese error de arrogancia, porque en Cristo, hermanos, es que tenemos nuestra identidad y nuestro valor. Pero todos los seres humanos, creyentes o no creyentes, valen para Dios, ¿cierto o no? Somos portadores de la imagen de Dios. Pero Dios, para su pueblo Israel, y en el Nuevo Testamento para los creyentes, nos da la advertencia, la ordenanza de que no nos unamos en yugo desigual. Cuánto silencio, ¿verdad? Ahora, a través de los años de ser creyente, y este año voy a cumplir 26, 27 años en el ministerio pastoral, he visto a muchos creyentes, hombres y mujeres, emprender su proyecto misionero de alto riesgo. Así le llamo yo cuando buscan entre los no creyentes a su pareja, a su cónyuge. Es su proyecto misionero de alto riesgo. Y sabes, en casi todos los casos, casi puedo decir que en todos, pero quizá por ahí hay una excepción, he visto las duras consecuencias que eso trae. Y mira, es bien obvio, quiero que veas estos memes que por ahí circulan. Es obvio lo que va a pasar. Y está un cactus y un globo, y él dice: prometo jamás lastimarte. ¿Tú le podrías traer al cactus? ¿Y el globo qué le dice? Ah, bueno, qué bueno. Siguiente, por favor. Sí, ahí están. Pero mamá, es el hombre que amo y él prometió que se va a convertir. ¿Cuántas veces hemos escuchado ese autoengaño? No te preocupes, Clemencia. Estoy seguro que una vez casados podré ir cambiando sus hábitos alimenticios, dice la oveja del lobo. ¿Usted cree eso? Pues no va a ocurrir. Ahora, te he de decir una cosa, hay algunas suertudas que le sale. Suertudos que le sale. Pero no es el plan de Dios.
Siguiente. ¿Y qué pasó con lo que hablamos del yugo desigual? Ahí está Chamorro. ¿Y qué dice? Yo la voy a convertir. ¿Usted cree eso? ¿Quién convierte? El Señor. Ahora mira, gracias. Puede ser que vaya a la iglesia. Puede ser que sea tolerante y te deje tener tu fe. Pero puede ser que no. Y puede ser que tengas una vida de cuadritos, una vida complicada. ¿Cuál es el problema de los matrimonios entre creyentes y no creyentes? ¿Qué dice el texto? Que apartarán tu corazón del Señor. Y mira, tengo varios hermanos que amo en el Señor, con potencial para la obra de Dios, talentosos, habilidosos, con un carisma que yo no tengo. ¿Y sabes qué ha hecho el diablo? Les ha presentado un hombre o una mujer que no creyente, o que dice ser creyente, pero no es, porque se autoengañan. ¿Y sabes dónde están hoy? No están sirviendo al Señor, no están siendo fieles al Señor, están lejos de Él. Ese es el peligro, hermanos. Chicos, chicas, ese es el peligro. Y yo sé que nadie aprende en cabeza ajena y ya estás torciendo los ojos porque dices, ay, el pastor es anticuado, él es un religioso, vive y deja vivir, ¿no? La premisa de vida de los posmodernillos. Pero no, yo digo, pues por mí, haz lo que quieras, ¿no? Pues solo te voy a decir una cosa, van a llegar las consecuencias. Y entonces va a pasar lo que vamos a ver ahorita en Israel, pero yo quiero que confíes en el Señor. No me creas a mí. Confía en lo que Dios dice en su palabra. Y Dios, te reitero, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, ha dado ese principio. No te unas en yugo desigual. Van a apartar tu corazón de Dios. ¿Y cuántos hombres y mujeres creyentes valiosos han dejado el camino por un amor malentendido? Mira, los típicos pretextos, no, pastor, es que usted no lo conoce, no la conoce, es tan buena persona. Pero ¿qué dice la palabra? Aún de los creyentes, o sea, mira, aún siendo cristiano o cristiana, no hay garantía de que fueron felices para siempre, neta. Porque somos pecadores. Pero ¿cómo, dice Pablo en Corintios, cómo van a convivir Cristo y Belial? ¿Cómo se combinan la luz y las tinieblas? ¿Cómo alguien que está vivo y buscando a Cristo con todo y su imperfección, con alguien que está muerto en sus delitos y pecados, lejos de Dios, enemigo de Dios, y la ira de Dios está sobre de él? Yo quiero como que le eches lógica. No hay manera, según la Escritura, de que sea compatible. Ahora, yo cuando vienen y me dicen, oh, es que pastor, es tan buena persona, es tan amable conmigo, y yo mira, de veras, no hay más terquedad que cuando el corazón, porque hasta tenemos los dichos, ¿no? Es que en el corazón no se manda. Y te aseguro que lo has dicho, ¿no? Primera de Fernando, ¿eh? En el corazón no se manda. Pero Dios dice, guía tu corazón. Es que no hay para mí en la iglesia. Miren, todos están re feos. Bueno, feos, fuertes y formales, ¿no? Así éramos. Y todavía, fíjate, para hacerlo más espiritualoide, es que Dios quiere que sea feliz. Es un engaño, hermanos.
Y entonces, ¿qué hicieron los israelitas, según el texto? Dieron sus hijas, sus hijos a los cananeos y tomaron mujeres y esposos de los cananeos. ¿Y qué dice el texto? Entonces, ¿qué pasó? Y tomaron sus hijas por mujeres, versículo 6, y dieron sus hijas a los hijos de ellos y sirvieron a sus dioses. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos del Señor y olvidaron a Jehová su Dios. ¿Y qué hicieron? Sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Primer pecado, matrimonios con no creyentes. Ahora, por último, para dejar el tema de los matrimonios de no creyentes, a veces hay personas en la iglesia, y lo digo con todo respeto y amor, que no están honrando al Señor a través del matrimonio. Viven juntos, tienen relaciones sexuales, tienen hijos, pero no están unidos en matrimonio. Quiero decirte que la unión libre es la versión chafa, pirata, de lo que Dios planeó que fuera el matrimonio. Y la versión chafa, pirata, siempre es más barata, aparentemente tiene menos compromiso, pero nunca será de la calidad de lo que Dios planeó en el matrimonio. Ahora, yo te estoy dando como la idea de un beneficio. Lo que te digo, si estás en esa situación, es que te amamos, Cristo también te ama, pero cuando nosotros venimos a Cristo tenemos un desorden, un caos en nuestra vida que Dios quiere corregir. Y lo que te digo en el nombre del Señor, ponte en orden en tu relación. Cásate ante las autoridades civiles, hazlo. También te aconsejo que tomes votos matrimoniales. ¿Sabes qué no te aconsejo? Que hagas el gran pachangón como si fuera la boda del príncipe y la princesa. O sea, bueno, lo que quieres hacer es tu rollo. Pero sí ponte en orden y honra al Señor. Hebreos capítulo 13 dice: honroso sea el matrimonio en todos y el lecho sin mancilla. Ese es el plan de Dios, no es la onda de Miguel, es lo que Dios dice en su palabra. Tú sabes si le haces caso o no a lo que dice el Señor. Dejo ese tema. Siguiente pecado que Dios le señala a Israel: la idolatría. Los israelitas, hermanos, sirvieron a los dioses cananeos, a los Baales, a las imágenes de acera, el dios de la lluvia, la diosa de la fertilidad. Como vimos al principio, consideramos muchas veces que la idolatría solo es tener una imagen, algo tallado de piedra, de madera, de yeso. Pero quiero decirte que la idolatría es algo mucho más sutil en el corazón de las personas. Por eso Calvino decía que el corazón humano es una perpetua fábrica de ídolos. Un ídolo, hermanos, es todo aquello o toda aquella persona que ocupa el único lugar de amor que debe ocupar Dios en tu vida. Ahora, ¿cómo puedo saber si yo tengo ídolos en mi corazón? Jesús nos da una clave en Mateo 6:11. Mira, ahí está en pantalla, Mateo capítulo 6, versículo 11, dice lo siguiente: donde esté tu tesoro, allí estarán también los deseos de tu corazón. Donde esté tu tesoro, allí estarán también los deseos de tu corazón. Mira, hazte preguntas como esta: ¿quién es el amor de tu vida? Y las de mi generación: ay, Chayanne, ¿verdad? Las demás para acá, el Justin Bieber, y ya sabes. Ahora los guapos son los coreanos, ¿no? ¿Quién es el amor de tu vida? ¿A dónde diriges tu pasión? ¿A dónde gastas tu energía? ¿En qué ocupas tu tiempo? Esas cosas te van a revelar quién es tu Dios. Y mira, no estoy diciendo que tengas que tener un llamado como yo u otros para servir a Dios en el ministerio.
Pero donde está tu tesoro, allí están los deseos de tu corazón. Y mira, quiero que veas la siguiente figura. Los ídolos en el corazón. Muchos, el dinero, hacer dinero, ganar dinero, tener dinero, es la principal prioridad en su vida. Y de repente yo he escuchado muchos creyentes que excusan su falta de disciplina y devoción a Dios porque tienen chamba. Mira, ahorita justo, y quiero pedirte que ores por mí, estoy pasando por una saturación en lo que yo hago en mi trabajo, en diseños de ingeniería civil urbana. Y yo podría trabajar 24/7 y ganaría dinero. Pero yo comienzo de ingeniero el lunes en la mañana y el viernes a las 3, 4 de la tarde termino para dedicar el fin de semana y estar sirviéndote a ti, obviamente al Señor. Pues todo tiene que tener un lugar en tu vida. ¿Y es bueno ganar dinero? ¿Qué opinan? Pues sí, es bendición de Dios, pero el dinero es uno de los principales ídolos del corazón. Otros ídolos, ahí los ve usted. ¿La familia puede ser un ídolo? Sí. Y los amores son un ídolo. También tu profesión, tu desarrollo personal, el poder, una imagen externa para que los demás me acepten, me aprueben, la fama, el entretenimiento, la comodidad, el éxito, las posesiones. Tú mismo puedes ser tu Dios. Estoy para complacerme, para yo sentirme bien. Dios quiere que sea feliz y yo voy a creer en ti para que tú me hagas feliz. Hermanos, eso es una imagen equivocada, distorsionada del Dios que se ha revelado en la Biblia. Y muchas veces podemos pensar que somos buenos creyentes, pero estar equivocados. Mira, esto ya lo he explicado otras veces, pero vale la pena volverlo a mencionar. Cuando Israel salió de Egipto, Dios los llevó al monte Sinaí. ¿Te acuerdas? Cruzó el Mar Rojo y unos días en el desierto, llegaron al monte Sinaí. Moisés subió al monte Sinaí 40 días para recibir las tablas de la ley. En esos 40 días el pueblo de Dios se desesperó. Y querían sentirse seguros, querían algo tangible como los dioses de Egipto. Y entonces fueron con Aarón y le dijeron: Aarón, haznos un Dios, ¿no? Y Aarón, complaciente, bonachón, él sí entendía al pueblo, pidió todas las joyas de oro. Se ha de haber clavado algunas a lo mejor, pero no me crea, eso es un rollo mío. Hizo un becerro de oro. Ahora, si has notado en el texto, cuando comienza el pachangón, la fiesta para honrar, venerar al becerro de oro, observa el texto bíblico. Cuando el pueblo está danzando y celebrando, ellos dicen: este es Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto. Mira, quiero llamar tu atención en esto. No están diciendo: este es Ra, este es Osiris, otro dios egipcio. No, ellos creen que ese becerro es Jehová, el Dios que los sacó de la tierra de Egipto. ¿Y Dios cómo consideró eso? Idolatría. Hermanos, muchos creyentes, demasiados creyentes, tienen su propio becerro de oro. Han construido con las premisas posmodernas la imagen de su propio Jesús, de su propio Dios. Y entonces su Dios es bonachón, su Dios les permite todo, su Dios no importa que no le dedique el tiempo, no le importa que sea mi pasión. Dios es mi genio de mi lámpara maravillosa para que yo cumpla el más supremo de mis deseos, que es ser feliz.
Pero como dice el himno clásico, solo Dios hace al hombre feliz. Jesús le dijo a la samaritana: si tú tomas de esta agua vas a volver a tener sed. ¿Qué tal los bailongos? ¿Qué tal los lugares a los que frecuentabas? ¿Qué tal tantas cosas que te ofrece el mundo? Vuelves a tener sed. Y entonces, hermanos, desarrollar la versión personal de mi propio Jesús, de mi propio Dios, es idolatría. Tenemos que ir a las Escrituras, tenemos que mirar las Escrituras, tenemos que reflexionar en las Escrituras, y ahí, a través de lo que Él mismo ha revelado de su persona y de su obra, conocer al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, conocer al Hijo, el Redentor, y conocer al Espíritu Santo que nos ha sido dado. Pero tenemos que ir a las Escrituras. Así que, hermanos, no tengamos nuestro propio becerro de oro, nuestra imagen distorsionada de Dios. ¿Cuáles son las características de un ídolo? Por favor, ponme ahí la diapositiva. Un ídolo nos hace sentir seguros, Dios también. Un ídolo nos da alguna satisfacción, Dios hace al hombre feliz. Pero mira la tercera cualidad de los ídolos: siempre van a apartar tu corazón del Dios vivo, siempre. Ahora, es muy interesante que Dios, sabiendo cómo somos, dejó a su pueblo de Israel y a nosotros como creyentes ciertas cosas para que nuestro corazón constantemente vuelva a Dios. Mira, quiero que pongan la siguiente diapositiva, por favor. Este es un calendario de las fiestas judías que Dios estableció en su palabra. Había 7 fiestas judías al año. 7. Y todo judío, fíjate bien, tenía que hacer una pausa en su vida para enfocar su tiempo, su mente y su corazón en Dios. Y entonces, mira, está la fiesta de la Pascua en el primer mes, Nisan, que más o menos es en marzo. Luego viene la fiesta de los panes sin levadura. Luego llegaba la fiesta de las primicias. Luego, 50 días después, la fiesta de Pentecostés. Luego descansaban una parte del año y como a la mitad del año llegaba la fiesta de las trompetas, la fiesta de la reconciliación o del perdón, el Yom Kippur, y finalmente la fiesta de los tabernáculos, ahí está traducida como la de las cabañas. Ahora, los judíos tenían sus actividades igual que tú y que yo. Tenían su vida, sus profesiones, las cosas que tenían que hacer en la vida cotidiana. Pero observa cómo Dios, a lo largo de su calendario anual, les dejaba fiestas para que hicieran una pausa. Y entonces dedicaban su tiempo, su mente y su corazón para Dios. Dios nos ha dejado también a nosotros como creyentes en este tiempo espacios para hacer pausas. Mira, cuando estamos duro y dale, que ten tu tiempo devocional. Dedica un tiempo a la oración. Dedica un tiempo para meditar la palabra. No es para mí, es para que tú, en medio del trajín de todos los días, en medio del afán de todos los días, hagas una pausa y enfoques tu tiempo, tu mente y tu corazón para Dios. Y cuando llega el fin de semana, ay, sí, hay que ir a la iglesia. Pero si puedo ver a Dante Gebel y reírme de sus prédicas en línea. O puedo ver a John MacArthur, si eres más serio.
Sí, pero nada sustituye, mi querido hermano y hermana, a la experiencia de la comunidad de fe reunida para adorar el nombre del Señor en un lugar específico. Y entonces, ¿tenemos cosas que hacer? Sí. Ay, pastor, es que no sabe usted cuánto estoy de ocupado. Y yo digo, ajá. O sea, si piensas que estoy tirado en la semana rascándome la gran panza que tengo, te equivocas. Y como te he dicho en otras ocasiones, si yo puedo, tú puedes. Soy profesionista. Perdónenme un poco de locura, como dice Pablo. Tengo un despacho de ingeniería que atender, saturado de chamba. Soy esposo, soy padre, soy hijo y soy pastor aquí en la iglesia. Estoy igual que tú. Yo no voy a decir que estoy más. Estoy igual que tú. Un montón de cosas que hacer. Si yo ahorita sacara mi agenda de la semana, o sea, dirías, wow, o sea, estamos igual. El tema, hermanos, es que nosotros aprendamos que Dios tiene su lugar de primacía en nuestras vidas. Y entonces hacemos una pausa cada día y hacemos algunas pausas en la semana para enfocar nuestra mente, nuestro tiempo y nuestro corazón para nuestro Dios y Salvador. Amén. Por eso te animo a que busques a Dios todos los días. Es para tu bien. Pero más que para tu bien, es para honrar al Señor. Versículo 8, por favor, acompáñame a Jueces. No, ahora sí termino, Un corazón sin Dios es un corazón lleno de insatisfacciones. Versículo 8. Y la ira de Jehová, subráyale ahí, la ira de Jehová se encendió contra Israel y los vendió en manos de Cusán Risataim, rey de Mesopotamia. Y sirvieron los hijos de Israel a Cusán Risataim. ¿Cuántos años? 8. Una pausa. La ira del Señor, hermanos, sin duda es una enseñanza bíblica que ha perdido fuerza, que ha perdido interés en nuestros tiempos. No se vaya a ofender a alguien de que hablemos de la ira del Señor. Hasta los mismos creyentes, no, pues es que Dios es amor, ¿cómo va a juzgar a las personas? Y es que mira, a nosotros los seres humanos nos cuesta trabajo entender los equilibrios entre los distintos atributos de Dios. ¿Dios es amor? Sí, claro. ¿Dios es misericordioso y compasivo? Claro, también. Pero Dios es justo. Y Dios es juez. Y Dios es vengador. Entonces ahí nos cuesta trabajo entender cómo puede ocurrir esto, ¿no? Los humanos muchas veces, y en especial el hombre posmoderno, se siente con la autoridad para juzgar los actos de Dios y su ira. ¿Cómo puede un Dios bueno permitir que sucedan cosas malas? La típica pregunta del incrédulo que no puede entender a Dios. ¿Cómo puede un Dios de amor juzgar y castigar a sus criaturas? El Dios del Antiguo Testamento es distinto al del Nuevo Testamento. Patrañas, hermanos. Son preguntas de un corazón endurecido, de un corazón ignorante de quién es Dios. La ira de Dios, hermanos, no se aparta de los demás atributos de Dios. La ira de Dios siempre va acompañada de su justicia, de su verdad, de su amor y de su santidad. La ira de Dios contra el pecado, hermanos, sigue vigente en nuestro tiempo. Es que estás olvidando una cosa.
Dios juzga el pecado y Dios está airado con el impío. ¿Cuántos días? El Salmo dice todos los días Dios está airado contra el impío. El asunto es este: Cristo nuestro Señor cargó la justa ira de Dios en Él. Y todos los que creemos en Cristo, todos los que estamos en Él, los que hemos confiado como Salvador y Señor de nuestra vida, ahora estamos en Cristo. Y Dios juzgó la ira, Dios castigó al Señor en nuestro lugar. No es que la cosa cambió, es que hubo un Salvador, hubo alguien, el Dios hecho carne, Jesucristo, que se ofreció por nosotros y murió en la cruz en nuestro lugar. El justo por nosotros los injustos, para llevarnos a Dios. No es que el Dios de amor ya se volvió alcahuete, es que Cristo pagó en mi lugar y en tu lugar. Amén. Eso es lo que Jesús hizo. Por eso nosotros vivimos la gracia de Dios. Por eso disfrutamos de sus bondades, las riquezas que Cristo ganó por nosotros. Pero hermanos, llegará el tiempo, dice la Escritura, donde este tiempo de gracia termine. Y Dios va a juzgar lo que ya en su palabra ha anticipado. Vivos y muertos. Algún día nosotros estaremos en el tribunal de Cristo, pero los no creyentes estarán en el trono blanco ante Jesús como juez. Y serán abiertos los libros, y será abierto el libro de la vida. Y lamentablemente, y aunque no guste en este tiempo decirlo, todo aquel que no está inscrito en el libro de la vida va a ir al castigo eterno que Dios tiene reservado para Satanás y sus ángeles. Pero la gracia de Dios está para nosotros. Las buenas noticias de Cristo están para ti y para mí. Todo aquel que en Él cree tiene vida eterna. No perecerá jamás, porque ha pasado de muerte a vida. Esa es la gracia de Cristo. Esa es la gracia de Dios. No se gana, simplemente se recibe en el acto de creer en lo que Él hizo por nosotros. Amén. Entonces, hermanos, la ira del Señor vino sobre el pueblo de Israel. Y quiero decirte una cosa. Muchas veces somos tan duros de corazón que tardamos demasiado tiempo en buscar el socorro, el auxilio, el arrepentimiento que nos lleva al auxilio de Dios. Mira, dice que 8 años sirvieron los hijos de Israel a Cusán Risataim. Versículo 9. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová. 8 años después, hermanos. Y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel. Y los libró, esto es a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Quiero que veas el siguiente diagrama, ya lo platicamos la vez pasada cuando introduje Jueces. En Jueces vamos a ver por lo menos 7 veces este ciclo. Apostasía, los hijos de Israel se dan en casamiento con los cananeos, se olvidan del Señor, sirven a Baal, sirven a Astarot. Luego viene Dios permitiendo las consecuencias de su propio pecado. La ira del Señor se enciende contra ellos en periodos de opresión, de aflicción. En este caso, Cusán Risataim, que significa el etíope de doble maldad. Muchos piensan que es como un apodo con el que ubicaban los israelitas de este tiempo a este rey. Porque no, los historiadores, los que se dedican ahí a mirar la historia de esa zona, no logran ubicar bien quién era este rey en su nombre secular. Parece que ellos se referían a él como cuando dicen, no, pues el innombrable o aquel, ¿no? O sea, como un apodo para identificar a este rey. Entonces no se puede identificar exactamente quién es. Pero luego viene el arrepentimiento. Y luego la obra de Dios a través de la liberación. 8 años tardó el pueblo en clamar al Señor.
Y eso nos muestra, hermanos, que nos falta a veces mucho discernimiento para entender cuándo Dios nos está disciplinando. Ahora, la disciplina de Dios es un acto de amor que busca hacernos volver a Él para nuestro bien. Hebreos capítulo 12 habla de la disciplina del Señor, no vamos a leerlo ahorita, pero dice que es para nuestro beneficio. Ahora, cuando tú estás experimentando cosas difíciles en tu vida, o sea, no me vayas a malentender, no, o sea, te llega una enfermedad no significa inmediatamente que es una disciplina del Señor. Los seres humanos enfermamos. Un día nos darán un diagnóstico del cual no vamos a salir. Lo que quiero decir es que cuando enfrentes algo en tu vida, siempre debe haber el discernimiento en nuestro corazón de preguntarle a Dios y decirle: Dios, ¿esto es algo natural, consecuencia del pecado de la raza humana, o es un acto de disciplina de ti hacia mí? Que Dios te dé el discernimiento y la sabiduría para entenderlo. Ahora, Dios disciplina con un propósito. La cosa es a veces nuestro corazón endurecido. Imagínate 8 años de estar siendo oprimidos por este rey. 8. Es mucho tiempo, ¿no? Pero 8 años después comenzaron a reaccionar y mostraron un arrepentimiento al Señor. Ahora, quiero aclararte una cosa. ¿Puedes poner la diapositiva? En la Biblia, hermanos, el arrepentimiento no es un sentimiento de culpabilidad o de tristeza solamente. Puede acompañarlo. Pero en la Biblia el arrepentimiento implica un cambio de actitud y de dirección. Si yo le digo: Señor, estoy arrepentido de tal cosa, ¿qué debo hacer? Por la gracia de Dios, cambiar. Como dice Pablo en Efesios capítulo 4, si antes yo era un ladrón miserable y ahora me convertí al Señor, y el Señor me muestra que ese hábito de robar a los demás está equivocado, ¿qué tiene que hacer el creyente que está arrepentido? Ya no robar más, eso dice Efesios. Y el que era mentiroso, ya no mienta, hable con la verdad en amor los unos con los otros. ¿Se da cuenta? Porque de repente hemos hecho la fe cristiana como muy sentimentaloide. Entonces vengo a la iglesia y wow, derramo lágrimas, sales así toda con el rímel corrido, ¿verdad? Ahora, no está mal que expreses tus emociones delante del Señor, pero si ese derramamiento de lágrimas y de gemidos no cambia tu vida, no es un arrepentimiento verdadero. Las emociones son parte de la experiencia humana y en la Biblia las vemos claramente. No se trata de irnos al otro extremo y reprimir las emociones, pero se trata de entender que el verdadero arrepentimiento no es un sentimiento, es la decisión de ir en el sentido opuesto al que hemos ido. Cuando el pueblo de Israel se arrepentía de su idolatría, ¿qué hacía? Destruía a los ídolos, derribaba los lugares donde ofrecían sacrificios a Dios, a dioses paganos. Iban y los quemaban y los destruían. Era una forma práctica de decir: basta de estos ídolos, quiero a Dios en mi vida. ¿Cómo te vas a deshacer de tus ídolos? Tienes que derribarlos. Tienes que quitarlos de tu vida. Si el internet es tu ídolo, lo que miras en internet, a eso me refiero, quítalo, sácalo. Se trata de un cambio. Ahora, solo el Espíritu Santo puede obrar cambios duraderos en la vida del creyente. Entonces los judíos, hermanos, se arrepienten, los israelitas, buscan al Señor y el Señor les levanta a un libertador. ¿Cómo se llamó este libertador? ¿Qué dice el texto? Es un nombre bien bonito, no suena muy chido en español, ¿verdad? Pero su significado está padrísimo, significa león
de Dios. Así que si nace un hijo tuyo y es varón y quieres tener un león de Dios, ponle Otoniel. Está chido, a mí me gusta. No me gusta cómo suena en castellano, a lo mejor en hebreo ha de sonar chido, pero no, en castellano a mí no me gusta mucho cómo suena, pero su significado es padrísimo, león de Dios. Y es el Señor el que levanta libertadores. Fíjate bien, en medio de la ira de Dios también está presente su gracia y su amor, su fidelidad al pacto. Versículo 10, porque ahora sí termino hasta el 11, ¿verdad? Y el Espíritu de Jehová vino sobre Otoniel, sobre él, y juzgó a Israel y salió a batalla. Y Jehová entregó en su mano, la mano de Otoniel, a Cusán Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra este rey, ¿verdad? Observen cómo Dios obra. Dios cumple lo que prometió en Deuteronomio: mi ira se va a encender, te va a venir a oprimir un pueblo, cabal, y así ocurrió. Pero en medio de la ira de Dios, hermanos, esto es increíble, en medio de la ira de Dios podemos ver su gracia, su amor, su fidelidad a su pacto. Ahora, observen cómo el Espíritu Santo viene sobre Otoniel para capacitarlo para juzgar a Israel, salir a la batalla, vencer al rey opresor y dar libertad a Israel. Ahora, quiero aquí instruir a la iglesia. A veces he notado un error doctrinal, quizás por tu trasfondo, pero por eso en Calvary estudiamos la Biblia verso a verso, porque queremos escuchar todo el consejo de Dios. Mira, algunos cristianos luego oran y dicen: Señor, envía tu Espíritu a mi vida, que tu Espíritu descienda en este momento sobre mí. Mira, si tú eres creyente, esa es una oración incorrecta desde la perspectiva del Nuevo Testamento. Quiero instruir doctrinalmente a la iglesia. Número 1, en el Antiguo Testamento, tal y como lo dice Jueces, el Espíritu Santo venía de manera ocasional y temporal sobre un creyente para capacitarlo para cierta obra que el Espíritu de Dios quería que hiciera. Por ejemplo, Dios venía sobre un profeta, el profeta daba la palabra de profecía, pero al tiempo el Espíritu Santo dejaba al profeta. Incluso, no sé si has visto cuando la Biblia habla de los artesanos que construyeron los elementos del tabernáculo, dice que el Espíritu Santo capacitó a esos artesanos. O sea, hermanos que son servidores en la iglesia y que a lo mejor no se levantan al púlpito, ni te preocupes, el Espíritu Santo también obra para hacer la obra de manual en la obra de Dios. Pero el Espíritu Santo entonces venía temporalmente sobre el creyente y se iba. Y así ocurre en el Antiguo Testamento. Por eso David ora en el Antiguo Testamento en los Salmos y dice: no quites de mí tu espíritu, pon tu espíritu en mí. Desde el tiempo de David eso era algo correcto. Pero tú recordarás que en el Nuevo Pacto Dios incluye la presencia permanente del Espíritu Santo en el creyente. Quiero que veas este texto de Juan capítulo 14, donde Jesús dice lo siguiente: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté, fíjate bien el juego de verbos y de lugares, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. Y mira lo que dice el texto: porque mora con vosotros y estará ¿dónde? En vosotros. Con, aquí a mi lado, pero como parte del nuevo pacto, estará en mí. Y no de manera temporal. Mira lo que dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 1. Por favor, ponme el siguiente verso. Ahí te subrayé las partes que quiero que veas. En Él, en Cristo, también vosotros, fíjate bien, habiendo oído la palabra de verdad,
el evangelio de vuestra salvación. Y habiendo creído en él, en el evangelio, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Présteme atención, acá hay un asunto gramatical que es muy importante para nuestra fe. Aquí hay una estructura, me voy a poner dominguero, pero para quien medio le intelija esto también quiero hablarle a ellos. Aquí hay una estructura en griego que se llama participios concurrentes. Y explicado en términos sencillos significa esto: hay dos acciones que para que haya un resultado, las dos acciones tienen que darse al mismo tiempo. Y aquí está, véanlo en el versículo. Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. ¿Cuál es la primera acción? Habiendo oído. ¿Oír qué? El evangelio. Y luego hay una conjunción y, segunda acción concurrente, habiendo creído en él. Primera acción, habiendo oído. Segunda acción, habiendo creído en él. ¿Cuál es el resultado? Fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Un aspecto gramatical más a resaltar: es una voz pasiva. El creyente no se sella a sí mismo con el Espíritu, es el Padre quien pone su Espíritu en el creyente. Y el Espíritu Santo, ahí hay otra palabrita que la usamos mucho en las bodas. ¿Qué es el Espíritu Santo? Arras. Las arras son las moneditas esas que dan en una boda, que son como un anticipo de algo de la misma sustancia de lo que se está prometiendo. De hecho, se ocupaba mucho en la época antigua porque la gente no podía cargar toda su lana, ¿verdad?, en bolsas con oro y plata. Y a veces hacían un negocio, sí hacían un papel, pero el anticipo que se daba para garantizar que ya había yo comprado una heredad o que tú me la vendías, era dar un pequeño anticipo que se llamaba arras, para decir que la compra estaba hecha. Y se pactaba un tiempo para el pago final. Tomando esa idea, Pablo es que nos dice: habiendo oído y habiendo creído, fueron sellados con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, déjame parafrasearlo, es la garantía de que vas a recibir la herencia que Dios te ha prometido. Y Pablo dice en Romanos 8: aquel que no tiene el Espíritu no es del Señor. El sello de la casa de Dios es que todo verdadero creyente tiene el Espíritu Santo. Y puede ser que algunos, al recibir al Señor, el Espíritu Santo, a la hora de creer en Cristo, habiendo oído y habiendo creído, puede ser que algunos tengan alguna manifestación, vamos a llamarle sobrenatural del Espíritu. Pero muchos no. Bueno, yo cuando creí en Cristo, tenía yo 14 años de edad cuando doblé mi rodilla y me entregué a Cristo. Lo único que sí sentí fue mucha paz, un gran gozo en mi corazón, y me sentí por primera vez libre. Pero entonces, hermanos, en el nuevo pacto el Espíritu Santo está presente ¿cuándo? Siempre. Siempre en el creyente. Por esa razón, dije al principio de esta última sección, quiero instruir a la iglesia doctrinalmente. Es incorrecto decir: Señor, no quites de mí tu Espíritu. En este tiempo es incorrecto. Es incorrecto decir: Señor, manda tu Espíritu sobre mí. Ya está en ti. Lo correcto es decir: Señor, lléname. Déjame, yo voy a doblar mi voluntad para que tú llenes con tu Espíritu mi vida. Pablo en el mismo Efesios capítulo 5 versículo 18 dice: antes no se embriaguen en vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu
Santo. Y el sed llenos, ahí Reina Valera no está tan fina la traducción. Una manera de traducirlo sería: déjense ser llenos por el Espíritu Santo, porque implica la rendición, la voluntad de la persona de rendir su voluntad al control del Espíritu de Dios. Nuestra oración diaria debería ser: Padre, cedo el control de mi vida al control de tu Espíritu. Y entonces vamos a ver el poder de Dios y el fruto del Espíritu manifestándose cada vez con más fuerza en nuestra vida. Amén. Amén. Terminemos. Versículo 11. Y reposó la tierra 40 años. Y murió Otoniel, hijo de Cenaz. Mira, no sé si en este tiempo tú estés pasando aflicción, opresión en tu vida. Pero cuando uno pasa por ese proceso de arrepentimiento y de liberación del Señor, Dios trae paz a los suyos cuando nos hemos vuelto arrepentidos a Él. Y quizás eso es lo que falta a tu vida, que vuelvas al Señor, que le busques mientras puede ser hallado, que le llames en tanto que Él está cercano. Isaías dice eso y dice que los malvados cambien sus caminos y alejen de sí hasta el más mínimo pensamiento de hacer el mal, que se vuelvan al Señor para que les tenga misericordia. Sí, vuélvanse a nuestro Dios, porque Él perdonará con generosidad. Qué increíble es el Señor. Solo necesitamos hacer ¿qué? Arrepentirnos. Ahí está lo difícil. Porque arrepentirse, ya lo expliqué, significa un cambio. Voy a dejar. Ay, pero me duele tanto dejar. Porque ahí está tu Dios en tu corazón. Hermanos, pidámosle al Señor que nos libre de la idolatría, de esa idolatría sutil. Todos tenemos algún Dios por ahí, rivalizando contra el Dios vivo y verdadero. Todos. Hermanos, que cada día, fíjate bien, lo expliqué ya, pero que cada día hagamos una pausa para poner nuestro tiempo, nuestra mente y nuestro corazón en Dios. Te aseguro que eso va a cambiar muchas cosas de las que ahora te están oprimiendo en tu vida. Porque donde está el Espíritu de Dios, dice la palabra, hay libertad. Y donde el creyente honra a Dios y lo pone en el lugar que a Él le corresponde, eso va a traer la bendición y la obra, la gracia en nuestras vidas. Cierra tus ojos y vamos a terminar. Así como estamos, quiero que en tu corazón te examines a ti mismo y veas que el Espíritu Santo te revele si hay un Dios que ocupa su lugar. Señor, que tu Espíritu nos conceda arrepentirnos. Perdónanos, Señor, por esos dioses que hay en nuestro corazón. Ayúdanos a regresar a ti, a dejar eso que ocupa tu lugar en nuestra vida
Sé que somos imperfectos, Señor. Y nuestro amor por ti es imperfecto y nuestra obediencia a ti es imperfecta. Pero destruye esos ídolos en nuestro corazón. Señor, que pongamos a Cristo, al Dios Trino, en el lugar que solo Él merece. Ayúdanos a quitar la vanidad, el dinero, nuestra arrogancia, nuestro ego, nosotros mismos, Señor. Una relación amorosa, tantas cosas. Gracias por tu paciencia. Gracias por tu disciplina amorosa. Gracias por Cristo, Señor. Porque Él es nuestro Dios. Él es nuestro Salvador. Te necesitamos tanto, Señor. Y desde el clamor de lo profundo de nuestro ser, te suplicamos que destruyas esos ídolos que tanto daño, que tanto estorbo nos han hecho. Tú eres el único Dios verdadero, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tú eres el único digno de nuestra pasión, de nuestro amor, de enfocar nuestro tiempo, nuestra mente y nuestro corazón a ti. Escucha el clamor de tu iglesia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios bendiga su palabra, hermanos.